Quédate en casa porque nosotros no lo podemos hacer. Esa es una de las consignas que aparece en varias marchas de trabajadores esenciales como los de la salud. Y de trabajadores y trabajadoras, a propósito de la pandemia, hablamos ahora con Julia Kolodny. Julita. Bueno, efectivamente, porque son los médicos, los trabajadores y trabajadoras de la salud los que les están poniendo el cuerpo todos los días al cuidado frente al coronavirus. Sin embargo, los efectos de la pandemia no son iguales para los trabajadores que para las trabajadoras de la salud. Un informe de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, da cuenta de eso y lo explica. Vamos a ver entonces, si te parece, Silvia, la primera placa. El 70% de los trabajadores de la salud son mujeres. Eso ya mínimamente explica algo, ¿no? De todos los trabajadores de la salud, todos, no solo médicos, sino también enfermeras, etcétera, son 70% mujeres. Del total de los trabajadores de la salud, el 59% se dedican a la enfermería. Sí. Y de ese 59% de enfermeros, el 74% son mujeres. O sea, una amplísima mayoría, claro. Sí, una mayoría no absoluta, pero la verdad es que claro, muy importante. Hay una brecha salarial entre mujeres y hombres dentro de los trabajadores de la salud del 25%. Y lo que tiene que ver con los elementos de protección, las mujeres cuentan en un 40% con elementos de protección a la hora de trabajar, los varones con un 57%. ¿A qué se deben todas estas cosas? ¿Y por qué las decimos de una? Tanto lo que tiene que ver con los elementos de protección como la brecha salarial, bueno, la distribución que hay por género dentro de las ocupaciones de la salud. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a las ocupaciones profesionales, es decir, médicos, farmacéuticos, aumenta muchísimo el número de varones. Y lo que tiene que ver con las ocupaciones técnicas, o sea, enfermería, obstetricia, por otro lado también administración, limpieza y gastronomía, aumenta muchísimo el número de mujeres, con lo cual las mujeres están en la primera línea, ¿no? Frente, siempre, la verdad, pero cosa que aumenta muchísimo y se agrava durante la pandemia, la verdad. Julia, ahí se explica entonces esto, ¿no? Lo de los elementos de protección, porque en el caso puntual de las mujeres que se dedican a estas actividades dentro de la salud, los elementos de protección son menores. Exactamente. Yo no entendía por eso el porcentaje, la diferencia de porcentaje. Sí, exactamente. Bueno, porque la verdad es que es un sistema médico hegemónico, ¿no? Hay que decirlo también, en donde las personas que se dedican, lo decíamos recién, a las ocupaciones profesionales como médicos y farmacéuticos suelen tener mejores condiciones laborales, no solo en lo que tiene que ver con los elementos de protección, sino a la hora también de, por ejemplo, lo que es la precarización laboral, ¿no? Son muchas más las mujeres entonces quienes están expuestas a ese, con lo que implica en este momento tener trabajos precarios, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cumplimiento de horas extras. La brecha salarial también se explicaba desde ese lugar. Bueno, no solo están expuestas a una mayor cantidad de riesgos, tanto físicos como emocionales, y al contagio del coronavirus, sino también las mujeres están más expuestas a episodios de violencia y acoso laboral. Lo que tiene que ver con las trabajadoras de la salud, el 49% en ninguna ocasión estuvo expuesta a una situación y el 51% al menos una vez estuvo expuesta a una situación de violencia. Los trabajadores de la salud, el 43%, es un número alto de todas maneras en ambos casos, claro, más alto el de las mujeres. Acá lo compara con el resto de los trabajadores, que el 29%, digamos el resto de los trabajadores por fuera de los trabajadores de la salud, el 29% estuvo expuesto a una situación de violencia. Esto tiene que ver tanto en lo que es dentro del equipo de salud como también frente a los pacientes, ¿no? La situación de exposición frente a los pacientes que hoy se agrava. Claro, y el trato cotidiano, ¿no? La necesidad de tener contacto físico con el paciente, por ejemplo, en el caso de la enfermería, bueno, de las enfermeras y enfermeros. De eso estamos hablando, ¿no? Claro. Porque la enfermería es quienes están en primera línea, son quienes están en contacto constante todos los días y las noches también con los pacientes. Y cuando hablas de brecha salarial, el tema de que, bueno, un enfermero generalmente no trabaja en un solo centro de salud, sea público o privado, sino que en 2 o en 3. El pluriempleo, sí. Claro. Bueno, el pluriempleo es parte también del informe de la OIT, y que sobre todas las cosas afecta entonces también mucho más a las mujeres, porque afecta mucho más a las ocupaciones técnicas que necesitan, bueno, lo mismo, ¿no? Va de la mano de la precarización laboral y también de las horas extras. Y hablamos también de las horas extras, no solo dentro del trabajo, sino que en las mujeres recae también. Recordemos que en este momento no hay escuelas y que muchas mujeres también son jefas de familia, tienen hijos e hijas a cargo, con lo cual, y sabemos que el apoyo escolar y el cuidado de los hijos
recae de manera mayoritaria en las mujeres, bueno, con lo cual en este momento si hablamos de pluriempleo también nos tenemos que referir a lo que es ese trabajo no remunerado dentro de los hogares, lo que es la limpieza, la higiene, etcétera, y también el acompañamiento educativo. Exactamente, claro, con el cuidado de los hijos y de las hijas. Por casa estamos con enteros y fracciones, no sé vos, pero bueno.